Mi estimado Omar, ya estamos en vivo, Marketing, Negocio, Emprendimiento, episodio número 15. El día de hoy vamos a platicar, mi estimado Omar, acerca de la comunicación no verbal, es decir, de todo aquello que es el lenguaje corporal, todas esas acciones que muchas veces no somos conscientes, pero que las llevamos a cabo a través de nuestros ademanes, a través de nuestros gestos, a través de nuestros movimientos corporales. De eso vamos a hablar el día de hoy, mi estimado Omar. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Afortunadamente ya la semana 15, la sesión 15, el tema de hoy, pues yo creo que ya lo veníamos perfilando desde hace tiempo, ya hace varias semanas que habíamos tocado estos temas, pero de ahí nomás de por encimita. Yo creo que ahora es la oportunidad para poder profundizar y comentar algunas cosas, también generar algunas respuestas o resolver algunas dudas que la gente nos pueda estar preguntando, pero creo que es uno de los temas fundamentales porque, pues bueno, ahorita ya hemos comentado algunas estadísticas, ¿no? De qué porcentaje de nuestra comunicación se basa en el tema del tono de voz y el lenguaje corporal, que es muy por encima de lo que dicen nuestras palabras. Así que vamos a darle. Completamente, mi estimado Omar. Y hay un sinfín de, ya decías ahorita, de diferentes autores, de diferentes teorías en cuanto a qué porcentaje es exactamente el que se comunica de manera no verbal, es decir, no a través del contenido de las palabras, sino como tú dices, a través del lenguaje corporal y de la tonalidad de la voz. Algunos dicen que es el 73%, 74%, difieren un poco, mi estimado Omar, en ese sentido. Sí, bueno, como dices, hay varios autores, ¿no? De hecho, pues hay varios estudios, los cuales sí oscilan por ahí, pero la totalidad de esos estudios sí nos hablan de que un porcentaje muy alto tiene que ver con la comunicación no verbal, que tiene que ver con el tono de voz y con el lenguaje corporal, que a su vez deja una cantidad muy pequeña el porcentaje de impacto respecto a las palabras que decimos. Algunos autores hasta el 10% lo llegan a evaluar, que las palabras tienen el impacto solamente del 10% de nuestra comunicación. Entonces, pues basado en eso, creo que era un tema imperdible, era un tema que no podemos dejar pasar, es un tema que necesitamos trabajar, revisar, comentarlo aquí y generar también algunas dudas con nuestra audiencia, ¿no? Que también les genere esa curiosidad de profundizar un poquito más en ello, porque realmente es donde está el verdadero secreto del éxito en las negociaciones, en el tema comercial. Y es que aquí es donde resulta tan enriquecedor ese tema, porque mucho de lo que nosotros realizamos, estando en una negociación frente a un público, obviamente frente a un auditorio, cuando no tenemos conciencia, no tenemos el entrenamiento adecuado, pues solemos hablar a través de nuestro cuerpo sin necesariamente ser conscientes o sin necesariamente querer hacer o decir lo que estamos realizando en ese momento. Y son principios neurológicos, neurofísicos, los que reinan en este momento, ¿no? Así es. De hecho, bueno, hay un tema que ya habíamos tocado, ¿no? Semanas anteriores, que tiene que ver con la estructura y la funcionalidad de nuestro cerebro, lo cual implica que si cualquier persona que quiera estar desarrollándose en el área comercial, todo lo que tiene que ver con el ámbito de negociación y demás, pues tiene que profundizar en el estudio de estos temas del lenguaje corporal, porque el, la comunicación normal se va a dar en función de nuestros instintos básicos. Es decir, cuando una persona no está preparada, no ha estudiado estos temas, lo más normal, lo más común, ¿sí? La naturaleza humana es tener reacciones. Tal vez se pueda controlar el no decir una palabra que pueda afectarle en el proceso de la negociación, pero si no está debidamente preparado, seguramente una mirada, un movimiento de los ojos, de la cara, de un movimiento brusco de alguna forma, va a comunicar más que con las mismas palabras. Entonces, de eso se trata, el tener un control emocional y de tener una conciencia plena de lo que estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Hay vendedores a los que, de alguna manera, sin que suene mal, ni peyorativo, ni mucho menos, pero cuando el vendedor es básico, es decir, no se ha desarrollado, tiende a tomar posturas, y me refiero a posturas literalmente, posiciones de su cuerpo, y a emitir la voz con ciertos tonos
que no le ayuda en lo más mínimo al proceso de la negociación. Entonces, lo más importante en esto es entender el funcionamiento de su cerebro para lograr determinar cómo vamos a controlar a nuestra parte reptiliana de nuestro cerebro. ¿Qué es esto? Pues la parte más básica de nuestro cerebro, la que se comporta como los reptiles, que nada más tienen procesamientos para poder atacar o huir, no tienen otro tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque es donde se centran los instintos básicos. Si nosotros tenemos control de nuestras emociones, vamos a controlar también nuestros instintos básicos, y aunque en algún cierto momento de una negociación algo me cayó muy mal y quiero salir corriendo, pues obviamente no lo voy a hacer, ni tampoco voy a emitir juicios o tonos o movimientos en los cuales vaya a perjudicar mi negociación. De eso se trata, ¿no? Que tengamos que estar desarrollándonos en estos temas. Se puede decir que estar ante una negociación, en un tema comercial o de cualquier tipo, es un tema de negociación, podemos nosotros garantizar el éxito del resultado en la medida en la que podamos controlar nuestras emociones y poder demostrar a través de nuestro lenguaje corporal lo que realmente queremos comunicar. Personas básicas van a comunicar su instinto natural y eso generalmente pues, nos puede llevar a una situación no provechosa. Si hay personas que están tratando de sacar ventaja de alguna forma, de manera indebida o no correcta, pues se van a evidenciar de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante de este estudio. Ahora, lo interesante, Omar, es cómo, es decir, solo con el conocimiento bastará para podernos hacer conscientes y poner en práctica todas estas cuestiones en una reunión, en nuestra próxima negociación, en nuestra próxima presentación de ventas o de cual sea el tema al que nos dediquemos, para poder pues tener mayor control sobre ese tipo de lenguaje. Sí, bueno, no es tan básico, no es tan simple. El tema aquí es que se trabaja a través de desarrollo de competencia, ¿no? Y una competencia se desarrolla a través de adquirir conocimiento, de desarrollar habilidades o destrezas y generar actitudes. Eso significa que no solamente es a través de que tomé un curso y ya estoy del otro lado, o leí un libro y ya estoy del otro lado. Definitivamente no, tiene que ser un proceso, porque definitivamente para que se quede bien cimentado en tu forma de conducta, tiene que ser todo un proceso gradual. ¿Por qué tiene que ser un proceso? Porque estamos hablando de que vamos a tener ciertas desconexiones de neuronas, ¿sí? Ciertas sinapsis que vamos a generar a través de otras redes neuronales para poder lograr que sea permanente este cambio. Cuando yo simplemente leo algo y creo que con eso tengo, pues muy rápidamente se va a diluir porque no se lograron conectar neuronas, las redes neuronales no se lograron afianzar. Esto significa que durante un periodo de tiempo muy corto voy a traer ese conocimiento y lo voy a repetir, pero llegado el momento se va a diluir y voy a terminar haciendo lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque tenemos redes neuronales muy profundas, muy estrechas, muy bien cimentadas, de mucho tiempo atrás, que no es muy fácil lograr revertirlo. Entonces necesitamos desarrollar competencias a través no solamente del conocimiento, sino de estar en una práctica constante para desarrollar habilidades y que esto nos lleve también a las actitudes, porque la actitud es la que nos va a mover hacia los dos sentidos, ¿no? Hacia la adquisición del conocimiento y hacia el desarrollo de la habilidad. Entonces, no es algo sencillo, no es algo rápido, no es, como decíamos, leer un libro o tomar un curso. Tomar el curso es lo básico, indispensable, pero de ahí para adelante es seguimiento, con monitoreo, con prácticas, con role-playings, con todo lo que sea necesario, e involucrarlo también en la vida real, ¿no? A mí lo que me ha tocado siempre en mi trabajo, cuando me toca ser coach de desempeño, cuando me dicen, oye, sacamos a la persona a un ambiente controlado para que lo desarrolles. No, definitivamente no. Es desarrollarlo en su mismo lugar de trabajo, porque ahí mismo es donde va a estar relacionando y va a estar cimentando esas redes neuronales de una manera más sólida, porque está viviendo el día a día los problemas con los que se va a topar. Es decir, no me sirve de nada sacar a una persona a la escuelita para que se prepare, porque ahí lo único que vamos a hacer es vamos a transmitir conocimiento. El tema es, ese conocimiento necesitamos generarlo o transmitirlo en la vida real para que los mismos problemas del día a día hagan que desarrollen las habilidades y generen las actitudes necesarias. Entonces, creo que es algo que necesitamos trabajar de una manera muy robusta, mucho más completa, que nos dé
la temporalidad mayor para poder lograr cambiar esas conductas. Mi estimado Omar, y ya partiendo un poco más hacia las estrategias puntuales que podemos aplicar en una negociación, en nuestra próxima reunión, tenemos el punto número uno y quizás es el punto básico de cómo generar empatía, y es una técnica que se le llama la técnica del espejeo. Es decir, imitar de una manera sutil en cuanto a tono de voz, que puede ser desde volumen, rapidez y obviamente el tono. Después tenemos lo que es la postura, ¿sí? Y con esos elementos podemos generar una empatía, una conexión con nuestro interlocutor de manera profunda, sin siquiera manejarlo de una manera consciente. Es decir, hay personas que manejan esto de manera innata, Omar, pero también se puede entrenar y se puede ensayar, mantener este contacto visual de esta manera para poder como generar esa primera empatía, primera conexión durante la reunión en la que nos encontremos. Sí, definitivamente. Mira, lo importante aquí es no perder un foco principal, es el que no debemos perder en ningún momento. Todas las herramientas y todos los casos que podemos revisar van a estar relacionados con lo mismo. ¿Y qué significa? Recordemos que así como nosotros podemos tener ese control emocional para poder comunicar de manera correcta nuestras emociones, también seamos conscientes de que nuestro interlocutor tiene una emoción, tiene su proceso neuronal que también está desarrollando a la par que nosotros. Entonces, ¿él qué necesita? Para poder tener esa conexión, para poder lograr la conexión y tener una comunicación efectiva, que es lo principal para poder empatizar, como lo mencionas, pues lo primero que tenemos que hacer es trabajarle su cerebro reptiliano. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a elegir si entre los primeros segundos que tú estás frente a él, le generas confianza, tranquilidad, seguridad, certeza, todo eso, si él se siente, o él o ella se siente de esa manera, seguro, tranquilo, es muy probable que logremos tener esa empatía, logramos la empatía. Ahora, ¿cómo logramos ser una persona confiable, transparente, que le representemos seguridad? Pues siendo igual que él, ¿sí? Si nosotros nos aparejamos en sus movimientos, en sus gestos, en su lenguaje corporal en general, él va a sentir afinidad con nosotros. El que sienta eso va a ser una emoción que lo va a trasladar hacia la empatía, lo cual nos da como consecuencia apertura y disposición para poder escucharnos y ver exactamente qué es lo que tenemos para ofrecer. Si viéramos un ejemplo así muy simple, vas por la calle y se te acerca una persona que tiene un aspecto pues no de mucha confianza, tal vez una persona que venga todo sucio, desfajado, incluso hasta con el pantalón medio caído, roto, trae una botella de licor en la bolsa, ese tipo de situaciones. Se te acerca, lo último que vas a sentir ahí es confianza y empatía, vas a sentir rechazo. ¿Por qué? Porque es algo completamente distinto a lo que tú eres. Entonces, cuando tú te acercas a una persona que no la has estudiado previamente o que no lograste hacer esa sinergia o ese espejeo, seguramente no vamos a generar esa confianza. Entonces, lo más importante es eso. Si en la calle te topas una persona que tiene más o menos tus mismas condiciones, un estilo de vestimenta similar al tuyo, incluso una edad similar a la tuya, etcétera, etcétera, seguramente va a haber más probabilidades de que haya esa empatía. Entonces, creo que es fundamental esa primera parte que tú comentas en cuanto a temas de espejeo y posturas de inicio. Y es que lo vemos, Omar, es algo tan básico y mucha gente lo maneja, te digo, de manera muy inconsciente, y después decimos, este tipo cómo me cae bien, o este tipo cómo logra conectar de una manera tan fácil, ¿no? Y es que de muchas maneras hay gente que tiene ese don de generar esa conexión, de generar estas acciones, estos espejeos, mediante la voz, mediante el tono, la postura, todos los elementos que bien estamos comentando, y de esta manera logran una empatía tan profunda que en ventas, en las partes de negociación, son tan importantes porque, digo, finalmente las personas le compramos a personas.
Exacto. Entonces, finalmente se generan estas conexiones profundas y de esta manera logran generar mayores negocios, logran generar mayores ventas, mayores reuniones, mayores relaciones a futuro para posibles negocios. Otro punto importante, Omar, es el apretón de manos. ¿Cuánta gente no hemos visto? Me ha tocado ver que prácticamente te dan la mano como si así nomás, o al revés, parece que casi te quieren quebrar la mano con el apretón, ¿no? Es otro de los puntos importantes y que, que te da una primera impresión buena o mala en su momento. Sí, definitivamente, porque la intensidad es la que importa más aquí. Digo, que le des la mano, bueno, a lo mejor en esta época no es tan común, pero hablando en términos generales, el dar la mano significa una situación de cordialidad absoluta, puede ser hasta simplemente educación, pero es una oportunidad maravillosa que tenemos para lograr empatía o para lograr esa conexión. Si el apretón de manos es así muy ligero, muy superficial, pues lo único que te hace sentir es como que pues, si no tienes ganas de saludarme, pues no me saludes, ¿no? Es como que sin ganas, como que apatía, como que rechazo, como no sé, es algo que no es lo correcto. Pero también como mencionas, el exagerar en la fuerza porque quieras hacer sentir así como que la presión y la fortaleza de que yo soy mejor que tú o lo que sea, también está completamente demostrado que no genera una buena sensación. Si lastimas incluso a alguien, lo primero que se va a acordar cuando te vuelva a ver es, no, este cuate no lo quiero saludar porque lastima, o sea, no se siente cómodo. Y es algo que debemos de entender. Ahora bien, fíjense cómo tenemos que actuar en ese sentido. Es muy diferente para una persona o para otra que es un apretón fuerte. ¿Sí? Una persona que es muy delicada, una mano chiquita, una mujer a lo mejor muy joven, o una señora ya mayor de edad, el apretón que para mí puede ser normal, para ella puede ser muy duro. Entonces, Claro. tenemos que ser muy observadores, tenemos que ser muy conscientes e incluso leer en fracciones de segundo la intensidad del saludo de la otra persona. Cuando la otra persona nos estira la mano y aprieta, ahí nosotros tenemos que entender hasta dónde, si no lo tenemos tan claro, es hasta dónde vamos a llegar en la fuerza ejercida a la hora de apretar la mano. Ahora bien, si nosotros estamos ante una persona que está en nuestras mismas condiciones, a lo mejor es un hombre de nuestra edad, más o menos 5 o 10 años, pues no pasa nada, ¿no? Ahí a lo mejor no hay no se tiene que ser tan sutil, vamos, porque no pasa nada y si el apretón es un poquito más fuerte, hasta lo pueden tomar de broma, ¿no? Sin embargo, si es una persona con la que no tenemos confianza, con la que estamos conociendo apenas, tenemos que ser muy reservados, ¿no? Muy cuidadosos, de ser muy firmes, pero no llegar a lastimar. Ese es el concepto. Ahora bien, dentro del saludo hay muchas variantes, ¿no? El tema del saludo tiene que ir incluido y supongo que vendrá también en alguno de los otros temas que traes por ahí tú en mente, pero el tema del contacto visual a la hora de saludar. El contacto visual también es fundamental. Si yo estoy saludando de una firmeza correcta y estoy haciendo el contacto visual con la persona, seguramente hay conexión, seguramente hay confianza, seguramente hay una forma de penetrar en el espacio, en el círculo de esa persona para poder llegar a hacer otro tipo de conductas, otras pláticas, otras negociaciones que nos puede dar. Ahora, también hay otra variante dentro del saludo que tiene que ver cuando una persona saluda, pero al mismo tiempo con la otra mano pone la mano sobre la mano del interlocutor. O sea, como que le aprisionas la mano y haces esto con las dos manos. Eso también, eso denota mucha agresividad. Eso denota de que yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, y eso constantemente se puede ver en ciertas personalidades que últimamente por ahí, a través hay una analista muy interesante que se llama Bárbara Tijerina, no sé si la hayan leído, la sigan por ahí. Ella tiene mucha experiencia en este tema y analiza, por ejemplo, a personajes como Donald Trump. En las giras, en los lugares donde ande por ahí, es muy común que se haga el análisis y siempre Donald Trump trata de estar sobreponiendo la mano como diciendo yo soy el fuerte, yo soy el bueno. Y eso definitivamente que genera una incomodidad tremenda,
el tipo de personalidad de él, pues así es, y así va a ser. Eso no Sí, va a ahora, cambiar. ahora que lo comentas, con Donald Trump hay una situación muy marcada de lenguaje corporal que él debe ser un conocedor de ese tema y trata de imponerlo. Sí, En su saludo, él cuando saluda incluso a otros mandatarios de Estado del mismo nivel que él, los toma y los jala como para hacer señal de fuerza. Y hay un exacto. caso muy especial donde toca saludar a Macron, el presidente de Francia, y él sabe, ¿no? Que Trump va a intentar jalarlo para como subyugarlo de esta manera, y él se pone muy duro, ¿no? Entonces están los dos como con una lucha de vencidas, ¿no? Digo, Sí, ya son casos extremos, sí, sí, sí. pero, Muy bueno. pero digo, creo que ahorita, hace un momento, solo que no te quise interrumpir, dijiste un punto clave, ¿no? Tenemos que ser capaces de ir en programación neurolingüística, algunas otras metodologías, se le llama ir calibrando, ¿no? A nuestro interlocutor. Es decir, debemos ser capaces en pequeñas fracciones de segundo de ir viendo las reacciones que tiene nuestro interlocutor para saber ir viendo cómo poder nosotros adaptar nuestro comportamiento o nuestros, en este caso, movimientos, nuestros saludos, nuestro tono de voz. Si vemos que la persona está en un modo depresivo, quizás tenemos que bajar la voz, empezar a, digo, finalmente es un espejeo, ¿no? Igualar todos estos puntos para generar una mayor empatía. Y justo el punto que seguía Omar era justo el tema del contacto visual, que también algunos autores manejan, que es importante, ya decías tú, mantener un buen contacto, pero también un contacto visual tan anclado puede ser como algo retador o algo que incluso genere un choque, no necesariamente una empatía o una mayor conexión. Sí, de acuerdo. Eso que comentas del calibrar, yo normalmente le llamo leer a la persona, ¿no? Estamos leyendo a la persona. Y efectivamente es eso, es ir calibrando hasta dónde y cómo y de qué manera podemos tener ese acercamiento, porque la persona nos va a decir, es decir, como si fuera un libro, lo vamos leyendo, ¿no? Nos va a mostrar qué permite, qué no permite, hasta dónde, y eso es lo más importante. Efectivamente, el contacto visual que siempre debe existir, no debemos de ser invasivos, porque se puede prestar a otro tipo de situaciones como un tema de acoso, como un tema de soberbia incluso, ¿no? De casi te voy a estar mirando hasta que tú bajes la mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque te estoy sobajando, estoy tratando de subyugarte, como bien decías. Pero el tema principal es generar a través del contacto visual, debemos de generar oportunidades de la empatía a través del diálogo. El que yo me quede viendo pero callado, pues no me sirve de mucho, me voy a ver como un loco, ¿no? Que estoy ahí hostigando. Pero sí, imagínate. Pero lo importante es mezclar ese contacto visual con sonrisa y con una conversación amena. El tema de la conversación, que puede ser desde un tema de rapport, rompehielo, cualquier cosa de estas, para que sea más casual el tema, darle un poquito de frescura a la situación, no entrar de lleno a temas de la negociación. Definitivamente nunca es recomendable empezar de manera inmediata los temas importantes de la sesión. Tenemos que hacer ese momento de manejo de emoción que sea como una campana de Gauss, una curva normal, donde empezamos con temas totalmente banales que tampoco seamos tan banales, ¿no? Porque también hay que meterle un poquito de creatividad a ese tema. Obviamente, si no conocemos las orientaciones políticas, religiosas y demás, pues preferible no tocar esos temas. Si es un tema tan común que nos une a todos, como ahorita, por ejemplo, el tema pandémico, bueno, pues definitivamente tenemos que mostrar empatía, porque ahorita ese es un tema que a todos nos tiene en una misma sintonía, ¿no? Todos necesitamos cuidarnos, todos necesitamos ser conscientes, todos necesitamos no paralizarnos. Ese es un tema que debemos de llevar a cabo, ¿no? Utilizar al máximo la tecnología, utilizar todas las herramientas posibles para no paralizarnos, pero ser muy cuidadosos a la hora de los intercambios de manera personal, ¿no? Eso sí tenemos que hacer. Eso es un tema que ahorita es como, es decir, este tema donde lo saques, vas a tener una empatía de manera inmediata. El tema cuando no hay pandemias y cuando no hay situaciones así, pues tenemos que leer también a la persona y a su entorno
qué es lo que pudiera ser un tema factible ahí para esto. Pero como complemento del contacto visual que permanentemente debe estar fungiendo una labor importantísima que demuestra interés, que demuestra la empatía, que demuestra muchas situaciones que nos van a beneficiar dentro de nuestra negociación. Ahora, y como varios de los puntos en este tipo de cuestiones, Omar, hay diferentes teorías de diferentes autores, ¿no? Algunos dicen, debes generar un anclaje de quizás 1 o 2 segundos y luego cambiar la dirección de tu vista y anclarla en otra persona, o continuar, pero no durar tantos segundos como tú dices, anclado a una persona, aún así tú estés hablando, porque puede ser como algo intimidante, ¿no? Sí, obviamente pues ya va a depender de las situaciones, ¿no? Si estoy de uno a uno con la persona, pues no va a ser tan fácil involucrar a otra persona por ahí, ¿no? Claro. Si estamos en un lugar público, pudiera ser que la interacción sea, por ejemplo, con un mesero, una mesera, de alguna forma sí tener esa dualidad, ¿no? De dispersar un poquito la atención, pero de manera momentánea, siempre mantener la atención. El tener la atención en alguien no significa que permanentemente la estés viendo a los ojos, ¿no? Es un tema que también podemos utilizar, a lo mejor mostrarle algo, a lo mejor comentarle algo que tenga que ver con un objeto que esté por ahí cerca en la mesa o en algún otro lugar, donde eso mantenemos la atención puesta, pero no está permanentemente la vista de mirada de ojos a ojos, no es lo correcto. Eso ya se volvería algo intimidante, definitivamente. Otro punto, mi estimado Omar, que también es sumamente importante en el lenguaje corporal, y son los ademanes que nosotros podemos hacer con nuestras manos. ¿Cómo hablamos y cómo acompañamos con nuestros movimientos de manos a lo que estamos tratando de decir? Es sumamente importante, y hay ciertos ademanes, como el mostrar las palmas de la mano cuando estamos hablando, que dan un signo de fortaleza, de control, de dominación hasta cierto punto, y de esta manera puedes llegar a decir dentro de una conversación, dentro de una reunión de ventas, pues que estás en control, ¿no? Y que estás de alguna manera como controlando tu espectro, estás controlando el ambiente, donde te encuentres, y de esta manera mandas un mensaje al inconsciente de tus interlocutores. Sí, bueno, obviamente utilizar las manos, gesticular con las manos, es algo que de entrada lo que va a hacer es que le va a dar mayor énfasis a lo que estás diciendo. Eso, el que tú digas una palabra sin mover las manos, o que la digas haciendo énfasis con las manos, es una diferencia notable, ¿no? Entonces, tenemos que saber utilizarlas para lo que queremos enfatizar. Si estamos, por ejemplo, ahorita que está tan de moda, o es tan común que ciertas autoridades están dando cifras de cosas que no son favorables, decesos, contagios, todo ese tipo de cosas, definitivamente no deben de estar utilizando mucho las manos al decir eso, al mencionar eso, porque estarían enfatizando, estarían reforzando mucho el tema de que estamos muy mal. Si los que lo hacen de manera correcta, que lamentablemente no lo veo mucho en México, ese tipo de temas se tienen que transmitir exclusivamente a través de temas gráficos y con números. O sea, es decir, que no sea la persona la que esté diciendo todo lo mal que vamos, simplemente que se muestre en alguna pantalla, en alguna gráfica, los datos que no son los favorables. Cuando tengamos noticias buenas que dar, entonces se puede tener la información en alguna pantalla y reforzarlo con voz y lenguaje corporal. Es decir, si nosotros decimos y vamos mejorando en eso, o sea, este movimiento enfatiza. Eso es algo que debemos de garantizar para poder comunicar con mayor eficiencia lo que sí queremos que la gente tenga en su mente, que se le quede en su mente. Es algo de lo bueno, de lo positivo. Ahora, mencionabas respecto a la palma de las manos. Sí, mucho tiene que ver con seguridad. Si es demasiado exagerado y evidente, puede llegar a ser un síntoma de te quiero mostrar que yo soy más fuerte que tú, ¿sí? Si lo hacemos de manera sutil, nos va a dar más bien confianza y transparencia. Cuando yo comento algo o comunico algo que nada más estoy enseñando la parte del dorso, eso no da confianza, ¿sí?
puedo estar mintiendo con lo que estoy diciendo, no soy congruente. Por ejemplo, si te digo, le he ayudado a mucha gente, o sea, no estoy mostrando la palma, seguramente no le he ayudado a mucha gente, no es lo más común. Y es ¿no? algo que hay una desconexión, Omar, a nivel inconsciente, porque muchas veces nosotros decimos, este cuate no sé por qué, pero presiento que me está echando mentiras, ¿no? Porque no hay una congruencia justamente con la conexión entre lo que tú estás tratando de decirnos con palabras y lo que nos está diciendo con tu movimiento corporal. Entre lo verbal y lo corporal puede haber una desconexión, hay incongruencia y por lo tanto el mensaje no es entregado exitosamente. El punto aquí es que nosotros debemos de ser enfáticos, pero a la hora de comunicar y hacer el movimiento de las manos, que se note, que se vea la transparencia, eso nos permite tener mayor credibilidad, ¿sí? Eso es lo más importante, el que hagamos ese ejercicio cuando estamos frente a un grupo de personas, cuando estamos frente a una cámara, normalmente necesitamos ser transparentes y confiables. Entonces, cuando no muestro, es como si estuviera comunicándole al reptil del interlocutor que te estoy mintiendo, es decir, no te estoy generando la confianza. Seguramente no saben por qué, seguramente, y en la mayoría de los casos, se queda una sensación de, pues no sé por qué, pero no me late, no estoy tan seguro, no le creo mucho. Ese tipo de mensajes que son totalmente subjetivos penetran en el interlocutor y te hacen tomar decisiones, aunque en el momento no estás seguro de por qué. Simplemente dices, no me late, creo que me voy a esperar. Si es para tener una negociación, para comprar algo o algo por el estilo, seguramente van a decir, sabes que me espero un poquito, mejor voy a pensarlo. Y eso es un síntoma de cuando no fuimos capaces de generar esa confianza. El punto aquí es, recuerden, si recordamos el sistema de línea recta, ¿no? que de Jordan Belfort mencionaba los 3 tipos de confianza, ¿no? La confianza en la persona, en el producto y en la compañía. Si en alguna de ellas no me generó la confianza, seguramente no estoy listo para dar el siguiente paso a realizar una compra. No voy a poder acceder a un cierre, aunque me lo estés provocando, aunque me lo estés pidiendo, aunque me pongas la pluma en la mano para que firme, no, seguramente no va a suceder, pero es un tema totalmente que tiene que ver con el subconsciente. No me siento seguro y por lo tanto no doy el siguiente paso. Entonces, creo que es muy importante eso, pero lo más importante de eso es entender que es un tema subconsciente. Si lo analizamos, si lo tratamos de entender, no, seguramente no le vamos a encontrar el punto, pero si analizamos a través de todo este manejo neurolingüístico y a través del lenguaje corporal, nos damos cuenta que es nuestro cerebro reptiliano es el que está lanzando la alerta de decir, no, hasta ahorita no estoy convencido, no de ese siguiente paso. Fíjate, una pregunta muy, muy interesante que nos están poniendo en los comentarios, Omar, es Mariana Silva. Dice, ¿cómo puedo usar esas técnicas en redes sociales? Ya que ahorita la mayoría de mis clientes los atiendo a través de inbox, WhatsApp y llamada por celular. Bueno, definitivamente el tema de redes sociales le quita totalmente lo personal, ¿no? Lo hace un proceso impersonal y lo que necesitamos es buscar generar la confianza en la persona que aunque no tengamos la posibilidad de hacerlo de manera presencial o al menos sincrónica, porque seguramente no hay mucho contacto a través del video como lo estamos haciendo ahorita nosotros, sino es posteo algo y en su momento el interlocutor lo ve. Entonces, lo que necesitamos aquí es generar un tema de confianza, que eso sería un tema apasionante que podemos profundizar en el tema de redes sociales, ¿no? Que no lo hemos atacado como tal. Pero lo más importante es tú qué tienes en tu perfil como Facebook, como Instagram, qué es lo que tú generas, qué subes, qué contenidos. Todo eso que tú subes en algún momento, si fue hasta porque la foto que posteaste cuando andabas de fiesta o algo, todo eso es parte de tu personalidad y todo eso es lo que va a generar confianza o desconfianza a la hora de que las personas te van a evaluar para ver si eres una persona a la que le puedas comprar o no. Esto mismo sucede con los procesos de reclutamiento. Nosotros pensamos que cuando llevamos un currículum a una empresa, el reclutador se queda viendo el currículum y dice, está muy bien. No, ahorita el 95% de los reclutadores hacen búsquedas a través de las redes, diferentes redes sociales, para ver exactamente quién eres.
si en el currículum mostraste un perfil muy serio, muy profesional y todo esto, y luego llegas a tu Facebook o tu Instagram, resulta que tus fotos dicen todo lo contrario, bueno, definitivamente no hay congruencia. Entonces, en este caso de las redes sociales, si la venta depende de la confianza, pues necesitamos tener una red social, un perfil muy bien armado, por eso es deseable que tengamos bien separado lo que es un perfil personal con un perfil profesional, para que en el profesional tenga exactamente lo que quieres mostrar como un profesional, como un vendedor de algún producto, de una marca. Esto es lo más importante. Entonces, el tema es generar seguridad, generar certeza. Como bien decías ahorita, Armando, las personas les compramos a las personas. Si es una marca, si es una empresa, no importa. Aquí lo que me importa es si la persona me genera confianza, le voy a comprar. Si no, definitivamente no hay un siguiente paso. Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí Mariana lo que puede hacer es, yo lo veo desde dos perspectivas, ¿no? Uno, si lo que quiere es como atraer prospectos, atraer gente para posterior venderles, o sea, puede utilizar esas estrategias. Finalmente, estamos platicando cuando es presencial, pero también se pueden aplicar mucho en anuncios, en todo lo que es el copy, todo lo que es el anuncio como tal de lo que ella promueva. Puedes generar esta empatía a través de conectarte con los problemas de tu público objetivo, ¿no? Que digo, lleva una serie de pasos previos ahí buscando quién es tu cliente ideal, tu arquetipo de cliente y saber exactamente qué es lo que les duele y cómo tú puedes generar esta igualación, este espejo con ellos, de esta manera generar esta empatía y esta confianza que bien comenta Omar. Y creo que ya pasando a las tácticas, ya cuando tú tienes al cliente y como dices, Mariana, que les vendes por WhatsApp y muchas veces por llamada por celular, pues el celular y la llamada telefónica es un lugar perfecto para poder igualar el tono de voz de tu cliente, igualar la velocidad, el ritmo, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es tan importante lograr igualar estos elementos de la voz de nuestros prospectos, de nuestros clientes, para lograr cerrar una venta, para lograr generar esa empatía. ¿Qué pasa cuando una persona llega molestísima a reclamarnos algo y la atendemos así con una voz totalmente calmada? Pues parece que le dijimos que más de lo que ya estaba enojado, ¿no? Se pone peor. Entonces, incluso en esos momentos es bueno igualar el tono de la voz. Igual, cuando estamos hablando con una persona, si en el tono en el que se encuentra lo igualamos, podemos generar una conexión profunda y creo que eso le puede ayudar bastante a aplicar estos temas dentro de su campo laboral. El tema aquí es la segmentación, ¿no? Y desde ahí empezamos prácticamente todo el proceso. Si la segmentación se hace correctamente, seguramente la persona que me contactó vía red social es la persona que ya me generó su contacto, ya me dio su WhatsApp, ya me dio su teléfono. Cuando se establece esa comunicación, mal que bien, yo ya sé de qué se trata, qué tipo de necesidades tiene. Seguramente si yo vendo algo que está dirigido para un segmento que tiene que ver con, no sé, a lo mejor mujeres de 45 a 55 años, con hijos de cierta edad, etcétera, seguramente es fácil que a través de esa comunicación ya verbal que tiene que ver con la llamada, pues podemos empatizar, ¿no? Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas situaciones, tenemos más o menos las mismas necesidades y en base a eso atendemos. La otra persona lo que más le va a funcionar no es que el producto sea muy bueno, es que se sienta completamente comprendida. Si la otra persona se siente comprendida, es más fácil que se abra. Es decir, ahí es donde entra la empatía a través del espejeo, a través de ese calibrar de las necesidades de la otra persona. Completamente de acuerdo, mi estimado Omar. Espero que hayamos respondido tu pregunta, mi estimada Mariana. Si no, ponnos ahí y seguimos debatiendo el caso, que creo que es pues está obviamente muy en la actualidad, mi estimado Omar. ¿Cómo podemos aplicar todas estas estrategias directamente a la venta en redes sociales? Y creo que podemos hacer a partir de eso una buena transmisión en semanas próximas. Sí, es un tema que da para mucha profundidad y claro que ahorita más con esta situación que vivimos, creo que es una de las necesidades más importantes que andan ahorita en la calle, ¿no? En el tipo de audiencia que pudiéramos atender nosotros. Creo que eso sería fundamental, programar algo así. Mi estimado Omar, otro de los puntos que traigo aquí y que también me han comentado en ocasiones anteriores algunos compañeros es,
si realmente tiene una gran importancia cuando llegamos a una reunión de ventas, tomar un lugar específico dentro de la mesa en la cual se van a distribuir las personas que van a esa reunión de ventas, de negociación. ¿Tú crees que tenga en realidad algún peso, alguna importancia o es indistinto? No, absolutamente, sí es muy importante. Por eso tenemos que planear y que programar bien los encuentros, la importancia de esa preparación. Por ejemplo, voy a negociar algo, definitivamente nunca debo estar del otro lado de la mesa. Definitivamente no puedo permitirme eso. ¿Por qué? Porque estamos demostrando desde la entrada nosotros mismos que estamos en contra, ¿sí? Que estamos haciendo algo diferente a lo que tú estabas pensando. Entonces, vengo prácticamente de una manera frontal a decirte esto. Eso no ayuda, a la hora de la negociación no ayuda. Este tema tiene que ver más con si nosotros queremos romper barreras de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos del mismo lado de la mesa y de preferencia a la mano derecha. Esto tiene que ver con la parte también neuronal, que también es un tema subjetivo totalmente, que no es eso subconsciente. La persona se siente más cómoda, el interlocutor se siente más cómodo al momento de referirse a nosotros del lado derecho. Esto no tiene que ver con que si son zurdos o derechos, esto tiene que ver más bien con la parte de su hemisferio cerebral que está funcionando de tal manera que nos acercamos a esta persona. Nos sentimos cómodos, estamos teniendo ese contacto más cercano y esto nos permite tener una perspectiva de mayor comunicación y una empatía más rápida. En unos lugares, y esto lo puse en práctica durante mucho tiempo, ahorita hace rato que no tengo este tipo de trabajos o de necesidades, pero durante mucho tiempo me tocaba despedir gente, como coach de empresas, como consultor, pues te toca hacer también depuraciones en organizaciones y bueno, hay situaciones que de pronto pues, no se pueden evitar y el tema de la negociación con las personas, me tocó trabajar con gente pues de un rango importante de que era una diferencia enorme el decir te voy a pagar tu 100% o podemos negociar algo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de negociaciones también, aunque no es comercial, pero tiene que ver con cómo puedo yo lograr una mejor negociación para un desgaste económico menor. Obviamente, la importancia de esto es que de antemano tenía una perspectiva de injusticia que la persona continuara en la empresa. Es decir, que la persona se fuera era lo correcto, sin embargo, había hecho las cosas de tal manera que no era lo justo que se llevara el 100% de su liquidación, ¿no? Sabemos que esto de manera práctica sucede, sabemos que no es legal, pero hay acuerdos, hay negociaciones donde se puede hacer, se permite, y si la persona está de acuerdo y firma una negociación de ese tipo, pues nadie tiene ningún problema. Pero lo importante de esto es que cuando la negociación es tan fuerte, estamos hablando de cientos de miles de pesos de diferencia, ¿no? Entre si te sientas del lado opuesto en la mesa o si te sientas del lado derecha de la mesa. Entonces, créeme que sí, definitivamente en esos momentos te funciona perfectamente bien la parte de la negociación, te genera un beneficio en cuanto a los acuerdos que se pueden llegar con personas y logras un cierre, al final de cuentas es un cierre, ¿no? Cuando la persona dice, ok, estoy de acuerdo, acepto mi retirada de la empresa con este porcentaje de liquidación, perfecto, o sea, va muy bien. Ese es un cierre exitoso, esa es una venta también. Entonces, no se diga cuando estamos tratando de vender algo, que estamos negociando, que estamos peloteando ahí escenarios, pues también lo importante es sentarte del lado derecho para poder tener esa mayor facilidad de lograr la empatía y llegar a tener una negociación más exitosa. Sí, o sea, creo que bien lo has dicho en el sentido de que lo importante es hacer sentir cómodo al interlocutor principal con el que vamos a la reunión de venta, ¿no? Supongamos que en esta reunión, por lo general, estos interlocutores, que si nosotros vamos en función de agentes de venta con un dueño de alguna empresa, generalmente ellos se sientan en la cabecera. También ellos tienen ciertas estrategias por lo general están en la cabecera, se sientan en donde está más próxima a la puerta para poder salir corriendo para cualquier imprevisto o de alguna manera es también un tema que se sienten ahí. Y si nosotros nos sentamos exactamente a la derecha, creo que como tú bien dices, ellos pueden tener
mucha comodidad de estarse dirigiendo por el hemisferio que manejan cerebralmente hablando hacia quienes estamos posicionados a la derecha, ¿no? Y de esta manera, pues tratar de generar las mejores negociaciones, no estar frontal, no estar como en esa posición que pueda generar un enfrentamiento muy directo, y de esta manera puede ser una negociación un poquito más suave, ¿no? Que de otra manera pudiera ser. El mensaje claro es, estamos del mismo lado. El mensaje claro es, buscamos lo mismo. El mensaje es, hagamos una negociación de ganar-ganar. Ese mensaje es el que penetra al cerebro reptiliano del interlocutor, y con eso nos lo echamos a la bolsa y permanecemos en el camino correcto para una negociación exitosa para ambas partes, ¿no? Por último, mi estimado Omar, ¿cómo saber cuando una persona con su lenguaje corporal está tratando de escapar, de salir corriendo, de romper algún punto, alguna negociación? Hay ciertos puntos clave y ciertos movimientos que son, digo, muy visibles cuando ya los reconoces, para poder romper la plática, romper el estado que se encuentra en ese momento dentro de la negociación. Mira, lo que pasa aquí es que hay dos formas de lograr esto, ¿no? Cuando una persona está incómoda, inquieta, que ya se quiere ir de algún lugar por la razón que sea, ¿sí? Incluso puede ser factores externos a la negociación, una urgencia médica, una urgencia sanitaria, lo que quieras. El cerebro manda mensajes directos a las extremidades, ¿sí? El tema es, ya me quiero ir. El tema es, vámonos. El cerebro básico dice, vámonos, ya es hora. Pero cognitivamente tú dices, pues no me puedo levantar así nada más porque sí, ¿verdad? O sea, tengo que dar una salida decorosa a la negociación, a la plática para irme. Entonces, lo que sucede es que cuando el cuerpo, en el físico, no responde a la solicitud del cerebro, empieza a haber ciertos síntomas de incomodidades, como por ejemplo dolorcitos, comezón, ciertos movimientos naturales, ¿no? De bostezos, me tomé acá la nuca, el cabello, me dio comezón en un pie, una pierna, empiezo como que con cierta inquietud. Y eso es un mensaje que el interlocutor debe observar y debe ver, este momento es el para que se termine la reunión. Este momento es para que yo mismo le esté provocando esa salida fácil y rápida, porque uno de dos, o no logré engancharlo con lo que yo le estuve comentando, y eso puede ser como consecuencia de errores a la hora de la planeación, con errores a la hora de generarle confianza, etcétera, etcétera, porque no logré engancharlo y la otra persona se quiere ir. Lo que tenemos que hacer ahí es darle por su lado. Que se quiere ir, vámonos. O sea, yo también empiezo así como que ya a dar comentarios finales de cierre. Si se puede provocar una nueva cita, ahí mismo se provoca, o al menos te marco, te llamo, oye, nos ponemos de acuerdo, hay que terminar con esto, no sé, algo, para que la otra persona diga, sí, sí, lo que quieras, pero ya me quiero ir, ¿sí? Eso creo que es lo más conveniente, lo más apropiado. Aferrarnos a decir, no, espérate, antes de que te vayas, vamos a tratar, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el cerebro de la otra persona ya está en otro lado, ya no va a ser accesible a nada de lo que le digamos. Entonces, sí es muy importante que sepamos leer, vuelvo a la palabra, ¿no? Leer a la persona para poder identificar cuándo es momento de terminar esa sesión, y seguramente podrá haber otra, pero sí es lo importante. También el aprendizaje, ¿no? Todo esto nos lleva a un aprendizaje, es decir, ¿por qué razón no logré engancharlo? ¿Qué fue lo que no hice para que le diera la seguridad? Porque si lo ponemos en el otro escenario, cuando una sesión se volvió correcta, práctica, efectiva y demás, cualquier síntoma, hasta médico sanitario de cualquier tipo, se te olvida. No te da hambre, no te da ninguna necesidad de ir al baño o a ningún otro lado, no te da sed, no te da nada. ¿Por qué? Porque estás a gusto donde estás. Y en ese momento te sueltas y sigues una conversación amena, puede pasar el cierre y sigues platicando porque generaste un ambiente, un entorno completamente amigable, y la persona sigue contenta. Entonces, cuando sucede es porque algo no hicimos bien, no logramos enganchar a la otra persona. Completamente, Omar, y volvemos otra vez al punto de aprender a leer las reacciones en ese momento inmediato
y como bien dices, fluir en base a eso, no forzar quizás el estar ahí ya cuando no tiene caso seguir con la reunión, quizás en ese momento cortar y a comentarlo abiertamente, si se requiere, luego vemos lo que quede pendiente, ¿no? Pero en este punto, qué importante es saber leer las reacciones de las personas, saber calibrar paso a paso para nosotros podernos ir moviendo dentro de una negociación, dentro de una conversación, para saber cómo poder establecer estos puentes, establecer estas conexiones que nos permitan generar mayor relacionamiento, generar mayores negocios, mayor venta, la negociación que nos estemos tratando de generar. Creo que la base de todo es justamente lo que has dicho, saber leer a las personas, y justo con entrenamiento se puede lograr, justo con estar dando seguimiento a este tipo de cuestiones. Creo que se puede lograr y no es nada del otro mundo, pero sí puede ayudar muchísimo en las reuniones o en las áreas de ventas, principalmente donde tenemos que estar constantemente platicando con clientes ya conocidos y otros nuevos por conocer. Entonces, creo que es donde está el gran meollo de este asunto. Así es, sí, definitivamente, pues hay que desarrollar las competencias. Creo que el comentario, ya que va de cierre un poquito de estos temas, es desarrollemos competencias en nuestros vendedores, en nosotros mismos, para poder dominar estos temas y lograr exactamente lo que nos propongamos a la hora de emprender una negociación. Completamente de acuerdo, mi estimado Omar. Eran los puntos que vamos a revisar el día de hoy acerca del lenguaje corporal, de cómo poder nosotros cada vez tener mayores herramientas en ese sentido para lograr mejores negociaciones, mayores ventas, mayores negocios. No sé si te queda algo en el tintero que quieras comentar aún. No, bueno, ya de los temas ya tratados, creo que estuvo a satisfacción. Por mi parte, creo que estuvo completo. Falta que la gente nos pueda hacer comentarios por ahí a través de las plataformas para poder incluir esos temas en futuras sesiones. Creo que también es importante, como hacíamos siempre, despertar la inquietud, ¿no? De que las personas puedan profundizar un poquito, ver más videos, leer más libros, ver más series, incluso hay una serie que creo que ya no está en Netflix, creo que ya la quitaron, la que se llama Lie to Me, que por ahí deben ver en alguna otra plataforma, que eso también es fantástica para este tipo de temas, porque pues, de una manera muy novelada, de una manera muy policíaca, pero bueno, tiene una profundidad interesante en el tema del lenguaje corporal, está mucho, muy interesante, pero así como esa puede haber muchas otras, ¿no? Que podamos utilizar para poder prepararnos cada vez más y ser más eficientes en lo que estamos haciendo. De acuerdo, Omar. Hay una película muy buena también de Will Smith que se llama Focus, el maestro de la estafa, algo así, que manejan todos los conceptos de una manera padrísima y lo puede ver uno de una manera muy visual, pues muy digerible, ¿no? Entonces, el chiste es irse documentando a través de cursos, a través de libros. Hay algunas películas, algunas series que son interesantes para todos estos temas. Aquí lo realmente importante es seguirnos desarrollando y poder seguir logrando los objetivos que tenga cada quien en el campo en el que se encuentra en la vida. Es correcto. Y seguir también personas figuras públicas, ¿no? Que se dedican a este tema, como lo que comentábamos de Bárbara Tijerina, que pues es una persona que creo que tiene un buen recorrido en este tema, es confiable. Mi estimado Omar, pues te agradezco nuevamente haber estado esta tarde en esta gratificante, como siempre, y enriquecedora charla. Y bueno, vamos a estar pendientes las 100 semanas para seguir con más temas, para seguir dando herramientas y tratando de enriquecer a las audiencias que puedan estarnos viendo desde estos lives y de los videos que vamos dando durante la semana. Es correcto, y con el mismo entusiasmo de siempre estaremos tocando otros temas de interés para toda esta gente. Muchísimas gracias, Armando, y pues que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Buenas tardes a todos por ahí. Hasta luego. Nos vemos.